Hola, buenas. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Saludos, espero que estén muy bien. Avísenme si me están pudiendo escuchar del otro lado. Ahí están. Buenas, buenas, Gustavo, ¿cómo va? Días, buenas, Joana, ¿cómo están? Buenísimo. Bien, bien. Ok, voy a preparar esto. Buenas, Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Ok. Bueno, como saben, hoy tenemos en la última parte de de nuestra prueba, perdón, de nuestra clase, vamos a ocupar para hacer eh, nuestro ejercicio de programación, ¿no? Vamos a hacer la parte práctica del módulo 5, ¿sí? Pero bueno, ahora nos vamos a dedicar a ver un poquito más acerca de qué cosas se pueden hacer con bases de datos dentro de Python, ¿sí? Buenas, buenas, ¿cómo están? Buenas a todos. Bueno, vamos a ocupar la última media horita, si todo sale bien. Y bueno, si nos quedan todavía algunas clases tenemos toda la otra semana para seguir viendo cosas en bases de datos. Esto requiere de bastante práctica, pero no se preocupen, ¿sí? Vamos a ir agarrando confianza con este tema a medida que vayamos avanzando a lo largo de las clases. Bueno, ¿dónde vamos a encontrar el material con el que vamos a trabajar hoy? Dentro de la plataforma, en documentos, ¿sí? Tienen el módulo 6 ya habilitado, que es lo de bases de datos. Hoy vamos a ver este segundo tema. Un poco algunas de las cosas ya las estuvimos viendo en la práctica, vamos a definirlas bien en la teoría, porque bueno, resulta que acá en bases de datos mucha de la teoría te termina salvando cuando querés hacer cosas en la práctica. Yo creo que este sí es uno de los temas que requiere mucha... si ustedes pueden conseguir, a ver, yo les puedo recomendar algunos libros sobre teoría de bases de datos, pero si pueden conseguir un poco de bibliografía acerca de desarrollo y diseño de bases de datos, estaría muy bueno, ¿no? Te termina siempre salvando un poco a la hora de implementar estas cosas en la práctica. Hoy vamos a ver este segundo tema, tenemos un poco de qué es un CRUD, qué es las claves primarias y foráneas, y nuestras primeras consultas, si se quiere, dentro de SQL. Para eso, yo les subí en nuestro Drive ya el PDF con el que vamos a estar trabajando, y aparte les subí el trabajo práctico y esta pequeñita base de datos, que dice productos DB, ¿sí? Vamos a tirar nuestras primeras consultas con eso, si es que llegamos con el tiempo, durante la clase de hoy, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos a esperar un ratito más que entren algunos de los compañeros y hasta eso vamos a ir arrancando. Bueno, ya les repito, ya en el módulo 6 tienen el segundo tema, ahí está el PDF con el que vamos a trabajar hoy, y si quieren ir descargándolo y subiéndolo en su Visual Studio, esta basecita de datos, productos DB, la vamos a utilizar también, ¿ok? Si es que llegamos con el tiempo para tirar nuestras primeras consultas. Bueno, vamos a arrancar entonces. Hoy nos toca ver un poquito acerca de la parte 2 de teoría, ¿sí? Se pone un poco más interesante porque, bueno, yo siempre digo que a medida que vayamos aprendiendo cosas, esto nos da un poco más de skills para poder hacer nuestros desarrollos, nuestros sistemas, y hoy vamos a ver un tema muy interesante, ¿sí? Un tema que se pide mucho en cualquier sistema, independientemente de la plataforma donde vayan a desarrollarlo y del sistema que vayan a hacer, es esto del CRUD, ¿bien? Poder agarrar una base de datos y empezar a hacer cosas sobre ellas. No importa si estamos sobre una aplicación móvil, una aplicación web, una aplicación de escritorio, siempre va a haber una base de datos que contenga todos los datos, toda la información referente a ese sistema, a esa organización, organizada, como ya habíamos visto, en tablas, y dentro de cada tabla por filas y columnas, ¿bien? Que eran registros y campos que íbamos a tomar de cada registro. Bueno, si estamos todos de acuerdo y decimos vamos a guardar nuestra información y nuestros datos en bases de datos, yo tendría que poder manipular esa base de datos independientemente, como les digo, si es que voy a trabajar en desarrollo móvil, desarrollo web, desarrollo de videojuegos, de explicaciones de escritorio. En cualquier lugar va a existir una base de datos hoy en día, ¿sí?
Para nosotros, una forma de manipular esa base de datos va a ser esto que conocemos como los CRUD. Bien, por ahí lo pueden haber llegado a escuchar un poquito. Cuando empezamos a trabajar con bases de datos, es lo mínimo con lo que tendríamos que salir aprendiendo a tocar estas bases de datos, ¿no? Esto, como dice aquí, está vinculado a la gestión de estos datos digitales porque nos van a permitir hacer operaciones sobre una base de datos. ¿Qué operaciones? Bueno, CRUD hace referencia a este acrónimo de la primera letra de las 4 operaciones fundamentales que tenemos a la hora de trabajar en aplicaciones que tienen datos que necesitan ser persistentes y están todos almacenados en una base de datos, ¿no? La primera va a ser esto del create, que nos va a servir para poder crear los registros, ¿sí? A la hora de crear registros, nosotros hablamos tanto de crear la base de datos como de crear sus tablas con todos sus atributos e incluso si se lo pone en esa primera instancia, hacer la inserción de datos, ¿bien? O sea que podríamos tachar la C de create porque es lo que estuvimos haciendo la semana pasada, ¿recuerdan? Esto del create era, bueno, creo mi base de datos con todas sus tablas, cada tabla va a tener sus atributos, y si es necesario voy a insertar datos dentro de ellos. ¿Ok? Una vez que mi base de datos ya tiene los datos con los que yo voy a operar, seguramente va a ser necesario hacer un read, que es una lectura de los registros que existen dentro de cada tabla en la base de datos, ¿sí? Para eso tenemos este lenguaje de consultas SQL que nos va a permitir, a partir de unas sentencias de instrucciones, nos van a permitir traer datos que son importantes para nosotros, ¿sí? Ok, una vez que ya creamos y podemos leer esos datos, va a resultar interesante también poder actualizarlos. Es decir, ok, yo almaceno o tengo, por ejemplo, si vamos al caso del sistema o de los sistemas que tenemos como narrativas, en el caso de el carrito de compras, esto del supermarket, va a existir una venta de productos a la cual voy a tener que, por ejemplo, actualizar el stock de un producto y hacer corresponder con la cantidad de productos que compre un cliente, ¿sí? Entonces, en ese momento, un update a uno de los campos de ese registro de la base de datos. ¿Bien? Y por último, vamos a hacer esto del delete, esto de borrar los registros. Esto del delete, de borrar registros, yo les iba a poner el ejemplo este de, bueno, cuando cerramos la sesión en una aplicación móvil o en alguna aplicación no sé, en cualquier red social, se nos cierra nuestra cuenta y se borran nuestros registros de sus bases de datos, ¿no? Pero esto realmente no es así en la práctica, es las empresas por más de que, o sea, si ustedes después leen un poquito acerca de los términos y condiciones, ahí les mencionan que no eliminan del todo tus datos. O sea, vos tenés que hacer un proceso un poco más burocrático, si quiere, para poder eliminar los completos registros de sus bases de datos, ¿no? Así que no podría poner eso como ejemplo en el delete. Nosotros simplemente lo vamos a mostrar como que sí, si queremos eliminar un registro, una tabla o incluso una base de datos completa, vamos a utilizar esta instrucción o esta sentencia del CRUD llamada delete, ¿no? Bueno, un poquito sabiendo qué es lo que vamos a hacer o eh, cómo lo vamos a trabajar nosotros, vamos a ver, CRUD va a tener su correspondencia para poder hacerlo no solamente en estas bases de datos que vamos a trabajar, sino también en algunos otros usos diarios o usos comunes en sistemas y aplicaciones. Por ejemplo, las APIs, ¿bien? Esto de una API es una aplicación bien que nos permite a nosotros poder tener datos en un formato de un archivo JSON, creo que les había comentado la semana pasada. También va a tener su correspondencia para poder hacerle un CRUD. Bases de datos de diferentes motores van a tener cada uno una sentencia para poder ejecutarla, pero si nos concentramos específicamente en SQL, fíjense que acá les dejan una tablita donde le dicen, mira, cuando vos querés hacer una operación create dentro de las operaciones de CRUD, la sentencia SQL que te permite hacer eso es un insert, ¿bien? Yo acá les había comentado que tenemos el create table, create database, el insert, insertar un insert into y ahí le ponemos qué queremos insertar, ¿sí? Por otro lado tenemos
cuando queremos hacer una lectura, vamos a hacer un select, que esto es una consulta, ¿bien? Selecciona tal cosa de una tabla, por ejemplo. Seleccioname todos los datos de una tabla, seleccioname los datos de una tabla a partir de una condición, también puede ser. Y esto nos permite leer esos datos, ¿sí? El update tiene su correspondencia con la misma sentencia, update para actualizar los registros, y el delete con su misma sentencia para eliminarlos, ¿bien? Así que de esta forma los van a encontrar en SQL para poder hacer las operaciones del CRUD. Bueno, esto, si hacemos un poquito de memoria, lo habíamos visto la semana pasada. A la hora de crear una tabla con todos sus campos, vamos a utilizar la sentencia o esta sintaxis de el create table, el nombre que le vamos a poner a nuestra tabla, y entre paréntesis vamos a poner cada uno de los atributos, bien, con el tipo de dato que van a contener, y si es necesario, estamos trabajando pura y exclusivamente en SQL, la longitud de ese atributo, perdón. Por ejemplo, si tuviéramos un nombre, podríamos restringir la longitud de ese atributo, de ese dato, a 20 caracteres, o a 30, o a 15, o lo que consideren necesario, ¿no? Esto para no ocupar más espacio del necesario dentro de una base de datos, ¿ok? Así vamos poniendo separados por comas, uno debajo de otros, todos los atributos que vamos a corresponder a esa tabla, es decir, todos los campos de los cuales queremos tomar datos para esa tabla, ¿no? Que va a ser una entidad en nuestro sistema. Fíjense, el nombre que tenemos, esto de los parámetros, nombre de columna, van a especificar para nosotros, fíjense acá, esto, nombre de columna, los nombres de las columnas que integran las tablas, es decir, los campos de los que yo voy a tomar los datos. Bien, eso es muy importante porque en un sistema ustedes pueden decir qué datos son importantes tomar de cada entidad. Bien, ustedes con las tablas crean las entidades, y con estas columnas, y es decir, estos campos, van a decir, mira, de esta tabla me interesa tomar estos datos, ¿sí? Los parámetros, que son del tipo de dato, van a especificar el tipo de dato que van a admitir esa columna. Pueden ser un varchar, un integer, un decimal. Nosotros lo habíamos visto como integer, text y no recuerdo bien este otro. Creo que quedaba uno más ahí. No era float, pero son lo que hacen corresponder a los flotantes, digamos, a los decimales dentro de SQL. ¿Bien? Y bueno, por último tenemos esto de la longitud, que va a especificar el tamaño máximo de caracteres que emitir esa columna. Los reales, sí, sí, exactamente, Aaron, esos, así también Facundo. Los reales dentro de SQL con Python, ¿no? Bueno, vamos, esto va a ser como un repaso la primera parte, pero ya se va a poner interesante cuando empecemos a hacer la parte de lo que no vimos del CRUD. Bien, nosotros del CRUD recién vimos la primera parte, que es lo de Create, pero nos falta leer los datos, actualizarlos y eliminarlos, ¿ok? Bueno, acá dice, cabe aclarar, dentro de esto de la tabla con campos, que podemos tener propiedades que van a ser aplicadas a las columnas de las tablas. Una de las más importantes es esta primary key, ¿ok? Que nos va a indicar a nosotros que va a ser la llave primaria, es decir, el identificador, lo vamos a conocer con esa palabra, que va a hacer referencia al registro dentro de la tabla, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hablan de una primary key en una tabla de una base de datos, lo que están haciendo o tratando de hacer referencia es decirle, mira, la forma en la que yo voy a identificar a los registros dentro de mi tabla es gracias a esta primary key, ¿bien? Por lo general es un atributo que no se repite, que es único para esa entidad, ¿ok? Que no pueden haber más de uno, que no podrían repetirse. Dentro de una misma tabla no podrían haber dos con el mismo, ¿ok? Eso es importante. Y ustedes tienen que elegirlo de tal forma de que sea algo único, ¿bien? Yo les había comentado un poco, creo la vez pasada, acerca de que ustedes pueden combinar datos para tener una primary key compuesta, se le llama, donde, por ejemplo, mira, si el DNI en una persona se repite, el número de teléfono, hagamos de cuenta que también, y la dirección también, ok, si mezclo eso más la edad de la persona, por ejemplo, ya no, 4 datos no se podrían repetir al mismo tiempo, ok,
en una persona, por ejemplo. Entonces, tener esos 4 combinados para formar una nueva primary key. ¿Bien? Esto es importante también a la hora de ponerle el not null o el null a un campo. Nosotros le vamos a decirle a esta base de datos, a esta tabla, que va a permitir o no valores nulos, ¿sí? Estos valores nulos pueden ser desde un apellido que no tenga un apellido doble, que no exista en una persona, 2 nombres o hasta 3 que no existan, una dirección donde, por ejemplo, les mencionan que va a ser en un departamento, ¿vieron? Y ustedes no completan esa parte si no viven en un departamento, entonces todos esos campos son nulos, ¿bien? Pero hay otros que necesitamos que sean no nulos, porque pueden ser una información de contacto, como ser un correo electrónico, su contraseña, el username, digamos, el nombre de usuario en una aplicación. Esas cosas no podríamos dejar nulas y al azar porque realmente no son datos de contacto, ¿no? Dentro de una base de datos. Así, fíjense, queda una tabla tomando como referencia lo anterior. Si quisiéramos crear esta tabla de artículos, vean que podríamos llamarle normalmente productos nosotros. Tenemos el código, el nombre, perdón, del campo, el tipo de dato, int, que va a ser la llave primaria, es decir, que con este código yo voy a identificar a los artículos, a cada registro que tome de artículos, y que no tiene que ser nulo, ¿bien? Nosotros habíamos reemplazado esto, ya lo vamos a ver un ratito más adelante, pero habíamos puesto también esto de que no podían ser, que podían ser autoincrementales, ¿bien? Ya vemos en un ejemplo qué es esto de autoincremental. Pero fíjense, a la hora de elegir el atributo descripción, le ponen de tipo texto y le ponen la cantidad, es decir, mira, vas a aceptar hasta 100 caracteres en esa descripción, o sea que si te estuvieras pasando, ustedes podrían restringir eso a una cierta cantidad de datos. Bien. Antes no funciona exactamente así, pero hace mucho salió un artículo de esto de la cantidad de datos, perdón, la cantidad de caracteres que puede tener un campo y cómo Twitter te restringía tus tweets a 140 caracteres, si no me equivoco. Bien. Entonces, por medio de algoritmos y de cosas así, eh, como decían que con una cierta cantidad de twitters que vos largabas, ellos podrían predecir el comportamiento o tus afinidades, digamos, y así mejoraban estos algoritmos de recomendación que te dan para cada una de las publicaciones y los tweets dentro de la aplicación, ¿no? No, si los encuentro se los voy a pasar, pero bueno, son algunas de las aplicaciones que tienen. Por otro lado tenemos el precio, que es un tipo de dato flotante, y acá le ponen el real como el tipo de dato. ¿Bien? Entonces, fíjense, create table como la sintaxis para crear una tabla, el nombre de la tabla, entre paréntesis todos los atributos separados por coma, y al final un punto y coma, ¿bien? Para indicar que termina la sentencia SQL. Bueno, fíjense que, bueno, acá les hablo un poquito acerca de esto. Nosotros vamos a crear esta tabla de artículos que va a tener 3 columnas. Y la columna código es esta propiedad que le vamos a cargar como la primary key, ¿sí? Que va a indicar que es la clave primaria, se va a identificar de forma única cada registro de la fila, no va a haber más de uno, y está con la propiedad no null, es decir, que nosotros no podemos cargar un artículo que no tenga código, ¿sí? Esto porque es precisamente con el que lo vamos a identificar, ¿bien? Acá les hablo un poquito más acerca de la descripción y, bueno, esto también está bueno, fíjense. Cuando nosotros hablamos de claves primarias dentro de una base de datos, tenemos una manera o para nosotros va a ser la manera única de identificar cada fila de una tabla, ¿bien? Es decir, cada registro. Eso no se lo olviden nunca. Cuando nosotros definimos a una columna como una primary key, debe ser este unique, que es un valor único, no se puede repetir, y not null, que no puede contener valores nulos. Tener una llave primaria con un valor nulo dentro de una tabla sería una incongruencia, ¿no? Porque estamos diciendo que vamos a identificar a nuestros registros a partir de esta llave primaria, y por otro lado que podemos aceptar valores nulos. ¿Bien? Entonces no tendría mucho sentido.
Nos habla también de que cada tabla solo puede tener una clave primaria y aunque parezca que está un poco repetitivo esto, no se lo olviden porque realmente después solemos tener algunas complicaciones con la primary key. ¿Bien? Una consultita. Dot null no es lo mismo que cero. Es que No, el campo no esté vacío, que es el claro. registro no sea vacío. ¿Así es? Claro, el not null no es que vos le puedas poner el valor por defecto que teníamos, sino directamente que no sea nulo. Bien, vos le tenés que mandar un dato ahí. Si le pusiste que Perdón, sea nulo, lo tiene que que ser algo. ¿Sí? pero el dato puede ser cero, a eso me refiero. Una cosa Eh, es no mandar dato y otra cosa es que el dato sea cero. Depende, si vos tenés un not null, que es un integer, ponele como el caso de este de acá, un integer que es not null, vos le podrías mandar un cero a este código porque es un valor no nulo, digamos, es un cero, es un valor. Perfecto, El null perfecto. tiene, existe el dato null, digamos, dentro de SQL, que ese es el que se pone cuando no le mandas nada. Claro. Eh, El vacío. Sí, Se el pone vacío se le null. conoce. Claro. Sí, que no es lo mismo Ah, que los valores por defecto. ¿Se acuerdan cuando ustedes creaban una variable en Python y, por ejemplo, la creaban y ponían, bueno, no sé si en Python, pero en otros lenguajes, y por ejemplo en Java, y le ponían un entero y ese entero tenía un valor por defecto cero, ¿sí? O un string que era el string vacío, ¿sí? sí, Bueno, esto no es lo mismo, sino que existe el tipo de dato null, el tipo de dato vacío para representar que no hay nada ahí, ¿sí? Dentro de ese campo. ok, gracias. Y aquí, como dice Facundo, puede ser letras, números, el que vos hayas especificado ahí, ¿sí? Eso también está bueno. Bien, a ver qué más tenemos acá. Bueno, esto de, sí, hace mucha referencia con esto de la primary key, préstenle bastante atención a hacer que en su cabeza siempre tiene que estar, es algo que va a identificar a mi tabla de forma única y no se tiene que repetir nunca. Si tienen esas dos cosas en la cabeza, van a encontrar de forma sencilla una primary key que represente esa tabla. ¿Bien? No, ese sería como el truquito, si quieren, para poder hacerlo de forma rápida. Si no, sobrepensarlo mucho a veces también te lleva a no avanzar en este tipo de cosas, ¿no? Fíjense, acá tenemos esto de que cada tablita puede contener solamente una clave primaria. En este caso es la que tiene la llave al principio. Para clientes será el cliente ID. Para libros será el libro ID. Y fíjense que hay como eh, si se quiere una nomenclatura, no, sino una forma ya específica de colocar esa llave primaria para cada tabla. Se suele poner ID y el nombre de la tabla, o nombre de tabla, guión ID, o así como lo tienen acá, nombre de tabla, espacio ID. Bien, no se suele colocar mucho los espacios, sino con guiones y cosas así, pero si ustedes lo encuentran, no hay problema, digamos. Si ustedes lo quieren poner, de momento estamos aprendiendo. Pero ya les digo, para separar dos nombres dentro de un campo, cliente por un lado y ID por el otro, dos palabras, se pone un guión bajo ahí, ¿ok? Es como una nomenclatura, digamos, si se quiere, para esto, ¿sí? Bueno, fíjense acá colocan el cliente ID, libro ID y orden ID para cada una de estas tablas y por debajo hay algunos otros atributos para hacer corresponder a a cada una de esas tablas. No son atributos que acompañan a campos con los que yo voy a tomar datos de cada tabla, de cada registro, ¿sí? Dice, todas las columnas que participan en la llave primaria deben definirse como not null. Esto porque no puede estar vacía mi clave primaria, ¿sí? Es simplemente por eso ahí. Bueno, eh, esto es un poquito de sintaxis para la primary key. Creo que ya lo colocó incluso en la parte anterior. Sí, ven, ya lo tenemos acá como código int primary key, pero lo repasamos una vez más diciéndole el nombre de la columna, el tipo de dato que va a contener, que va a ser una primary key y que tiene que ser un tipo de dato no null. Después, esto siempre este tiene que ser el primer atributo que coloquen dentro de la tabla, también es una convención.
y el resto ya lo empiezan a colocar por debajo, todos los atributos que van a acompañar a esa tabla, ¿no? El resto de los campos. Perdón que interrumpa, Sí, el unique no es sí, sí. necesario. El unique, en este caso no lo pone, pero es mejor ponerlo, digamos. Es mejor poner el unique a null. ¿Por qué? Porque igual te hace saltar, después vamos a ver cuando le queramos meter dos claves primarias iguales, nos van a hacer saltar diciéndole las claves primarias se repiten, no se puede cargar el dato dentro de la tabla, digamos. Si vos lo especificás, creo que te salta la referencia, así que creo que es mejor colocarlo, digamos. Si vos no le pones eso, no te va a tirar la advertencia de que estás teniendo dos claves primarias con el mismo código, ¿no? Con el mismo identificador ahí. Así que sí, yo pondría ese unique, acá es primary key, unique y not null, para que quede más específico que esa primary key no se debe repetir. Bien, debe ser única ahí. Ok, gracias. De 10. Eh, bueno, acá tenemos, esto es un ejemplo de primary key o clave primaria, esto en MySQL. O sea, si ustedes ven, no es muy... ¿Alguno de ustedes ya trabajó con Java el año pasado con MySQL o trabajó con algún otro motor de base de datos, MongoDB, no sé, SQL Server, así? Verán que el lenguaje SQL es como un lenguaje que se comparte entre todos los otros, ¿bien? Entonces, aprender SQL es algo muy bueno porque te va a abstraer de decir, mira, yo solo sé trabajar en SQL Server, o yo solo sé trabajar con MySQL, o en nuestro caso con SQLite. Si ustedes se acostumbran a trabajar con un motor de base de datos, pero conocen la sintaxis del lenguaje SQL y todo lo que conlleva eso, le va a dar muy buenas skills también, ¿ok? Si alguien lo guardó, la vez pasada les había compartido una, un link donde enseñaban un poquito acerca de SQL, si no después se los vuelvo a mandar por WhatsApp, no se preocupen, ¿sí? Bueno, dentro de SQLite, para nosotros esta es, nosotros vamos a agarrar SQLite y nos va a recomendar el autoincremento o las columnas incrementales, ¿bien? Que a él no le gustaba mucho esto a MySQL, pero dentro de SQLite 3 sí, por la forma en la que lo manejan, ¿bien? Eh, Existen también, bien, pero normalmente en MySQL se utiliza demasiado, son sistemas un poco más robustos en los que se utiliza esto y esta es práctica, por ahí no la recomiendan tanto, todos los datos dentro de una tabla se los suelen llegar a poner, bien. Para nosotros, esta clave primaria autoincremental en SQLite 3 va a ser una clave primaria que va a empezar con un valor como si fuera un identificador, como un entero, que va incrementando su valor, fíjense, en 1, 2, 3, 4 valores enteros a partir de cuál es el registro anterior que cargó. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos la tabla solamente hasta el registro 2, donde tenemos Pedro 2, calle 004, Chiriquí, de ciudad, y la calle 174 y la ciudad de Arién, automáticamente esta clave primaria autoincremental va a detectar que la anterior era la 2 y me va a colocar a mí como la número 3 ahí. Y así cada vez que yo vaya ingresando un nuevo registro, ¿no? Dentro de esta tabla. Esto es bueno, ¿no? Porque nos abstrae a nosotros, por ejemplo, pasárselo a Mate. ¿Bien? Ok. Entonces, esto de 10 de 10, gracias. Ahí, de esta forma ustedes podrían decir, o esta práctica es muy común cuando hacen web scraping, que es armar una base de datos a partir de datos que existen ya en Internet, como por ejemplo sacar los datos de un producto de Mercado Libre, por ejemplo, ¿sí? Entonces le dicen, mira, me interesa tener una tabla con 10.000 registros, en este caso, y bueno, se los restringen de esta manera. Una vez que llega esa cantidad, ya la base de datos no va a seguir almacenando cosas, ya no va a guardar más nada, y se quedan en esa cantidad de registros, ¿no? Para esa tabla. Por otro lado, fíjense, esto hasta aquí es un poco de lo que veníamos viendo, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco de qué es esto del read. ¿Qué son las consultas a una tabla cuando le hacemos un select? ¿Bien? Cuando ustedes quieren hacer
una consulta, es decir, traer datos, traer registros de una base de datos, existe esta sentencia del select, que es una sentencia de una consulta hacia una tabla o varias tablas de una base de datos. ¿Sí? Fíjense cómo quedaría en este caso. Select, que va a ser el comando que se utiliza para obtener el registro, y le digo, seleccioname tales columnas, bien, acá separadas por comas, si quiero una, dos, tres, o pongo un asterisco, si quiero todas, hace referencia a los nombres de las columnas, de las cuales vamos a traer registros. ¿Y de dónde voy a traer esos registros? Le decimos from y el nombre de la tabla a la que voy a traer los registros. Bien, entonces fíjense, tenemos select, la columna, from y la tabla de la cual voy a traer las cosas. Y un punto y coma ahí que me ayuda a saber que la sentencia termina en ese punto, ¿no? Así, fíjense, si quisiéramos todas las columnas de una tabla, seríamos select asterisco, que se usa para decir que vamos a seleccionar todo de tal tabla. Y acá le ponemos el nombre de esa tabla. ¿Sí? Vamos a probar esto porque miren, si quisiéramos seleccionar simplemente dos columnas, tenemos select y el nombre de las columnas separados por coma, diciéndole que también la voy a seleccionar de la misma tabla. ¿Ven? De la tabla artículos. Entonces acá, columna 1 y 2, podemos elegir nosotros de cuál columna vamos a desear obtener esos datos, ¿no? Pueden poner tantas columnas como decíamos, siempre y cuando existan esas columnas dentro de la tabla. Si no existen, esto nos va a tirar un error ahí. ¿Bien? Si las ponemos mal escritos o si esa columna no está dentro de la tabla y nosotros queremos datos de ahí, no nos lo va a traer, ¿no? Ok, vamos a hacer una pequeña práctica ya que estamos y llegamos a este punto. Fíjense, yo estoy acá dentro de mi Visual Studio en la carpetita que les había dejado la vez pasada. Bien, voy a aprovechar para descargar este productos DB, ¿sí? Y voy a ver si no me lo deja tirar así nomás. Lo voy a descargar a esta base de datos y vamos a empezar a hacer nuestros primeros reads, nuestras primeras lecturas de datos, ¿bien? Nuestras primeras consultas. Esto es importante porque a ustedes normalmente le van a dar o le van a dar para trabajar con una base de datos que ya existe y ustedes se van a tener que encargar luego de actualizarlos o simplemente leerlos y entregar informes o cosas a partir de esos datos, ¿no? Fíjense, yo lo descargué y ahora lo arrastro y lo llevo hasta nuestra carpetita y le voy a cambiar el nombre acá. Ok. Esto... A ver, ¿cómo quedó? No, esto no tiene datos de momento, al parecer. No, al parecer no tiene los datos. Ok, vamos... Sí, no, al parecer esta no tiene los datos. Quiero ver si es por algún motivo extraño. No. Quiero ver si solamente les crearon las tablas y si no, ya les comparto yo alguna donde podamos ver esto. O donde podamos encontrar otra base de datos que tenga cosas para hacerle consultas, ¿no? No, no tiene nada, no hay problema. Entonces vamos a trabajar con la que habíamos creado nosotros la vez pasada, ¿bien? Bueno, creo que a Supermark le habíamos cargado algunas cosas. Sí, fíjense, acá tengo Supermark con la tabla productos y adentro tengo el ID, el nombre, la marca, fecha de vencimiento, precio y stock, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a crear un script para poder traer datos. Así con ese select que nos mencionaban ahí, nosotros poder almacenar datos dentro o poder simplemente leerlos de una tabla. ¿Bien? Para eso, miren, dentro de la página que les había compartido la vez pasada, que se los vuelvo a mandar una vez más. Ahí va para todos. Existe o está esto de seleccionar datos. Este tutorial nos sirve para ver los queries, las consultas de datos en una base de datos de SQL de un programa en Python. ¿Bien? Entonces, esto nos va a servir a nosotros, o acá está el ejemplo de códigos para poder hacerles select a ciertas tablas, ¿no? Fíjense,
la sentencia, o sea, esto ya lo habíamos visto la vez pasada, era un poquito del crear la conexión, nos devolvía el objeto connection para que nosotros le podamos hacer cosas. ¿Y cuál es la función nueva? Esto de seleccionarme todos los tasks, o sea, todas las cosas que yo quiera ahí, ¿bien? Voy a correrle la sentencia esta de seleccionarme todo de task, ¿bien? Y voy a imprimir para cada fila en estas filas que me devolvió, este course fetch all, voy a imprimir lo que me devuelva esa consulta, ¿bien? Entonces vamos a probar un poquito esto, yo lo voy a transformar para que lo trabajemos con la base de datos que nosotros tenemos, y new file, select, data, supermarket. Bien, bueno, vamos a ver. Acá no teníamos task, no teníamos prioridad, entonces esto lo voy a borrar, ¿sí? Simplemente, y se lo voy a dejar puesto para que lo utilicemos con la base de datos esta de Supermarket, ¿bien? ¿Cuál va a ser nuestra primera consulta? Decirle esto, mira, de la tabla productos, tráeme todo lo que tengas dentro de la tabla productos, todas las columnas, y vamos a ver qué nos trae, ¿sí? Entonces, para eso, ya no quiero esto de la prioridad, y a esto de, tenemos el create connection, que nos pedía un database file, que iba a ser exactamente esto, ¿no? ¿Dónde se encuentra mi archivo de base de datos? Lo cambio, fíjense bien, por Supermark, aquí, y le digo, mira, crea la conexión con esta base de datos. Con el objeto connection, vos vas a imprimir query all products. Productos, aquí. Products. Sí, no sé, productos. Okay. Ok, y voy a llamar a esto, seleccionarme todos los productos, para que lo toquemos un poquito y nos traiga exactamente todos los productos de nuestra tabla productos. Productos, ¿bien? Y fíjense, yo ya le pasé la base de datos, y acá, ¿qué es lo que teníamos como sentencia? Seleccionarme todo de la tabla, y la tabla se llama, en nuestro caso, productos. ¿Ven? Aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar este task por productos, y una vez que lo cambiamos, esto nos devuelve las filas. Fíjense, este rows es un fetch all que les hacen a este objeto cur, ¿bien? Que es el cursor. Entonces, fetch all nos devuelve todas las filas de esa consulta. Y por último, con un ciclo for dice, para cada fila dentro de todas esas filas, va a ir imprimiendo de a uno el contenido, ¿sí? Lo probemos, veamos qué es lo que nos saca esto. Le dije, seleccioname todo de productos, y vamos a ver qué es lo que sucede. Lo corro aquí, y fíjense, esto acá, tenemos dos query all productos, que es esto, este print, y luego el select me fue imprimiendo estas tuplas, fíjense, la fila 1, perdón, sí, 1, la bandina, X5 la marca, la fecha de vencimiento, el precio y el producto, y el stock, perdón, y el segundo campo que teníamos acá. ¿Bien? Ahora, esto va a ser para seleccionar todos los datos, ¿ven? Selecciona todo de productos, ¿ok? Se animan, a ver, les comparto esto para que ustedes también lo tengan, seleccionando todo de Supermarket. Ah, no, esto acá. Computadora. Select todo de Supermarket. Ahí se los comparto para que ustedes lo puedan tener y lo vean un poquito también, ¿ok? Y lo puedan correr dentro de sus máquinas. Si pudieron correrlo de la vez pasada, van a tener una base de datos igual a la que tengo yo aquí, con dos productos simplemente. ¿Bien? Fíjense, hasta aquí tenemos algo que selecciona todos los productos y que nos lo devuelve en este formato. Rows, fíjense, si yo lo imprimo, si en vez de imprimir todo esto, así, simplemente imprimo rows, fíjense qué es lo que nos trae. Si yo vengo acá y le digo que me imprima este rows, nos lo va a traer de esta manera. Fíjense, tenemos una lista que adentro tiene en modo de tuplas cada uno de los registros. ¿Se ve esta parte?
Avísenme si no lo hago un poquito más grande. O avísenme si lo pueden ver bien ahí. Sí, se ve. Bien, 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 buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que nos trae este fetch all dentro de rows? Una lista, ¿ok? Que adentro de esa lista van a estar todos los registros a los que ustedes le hagan la consulta, ¿sí? Habrán notado que este execute que nosotros tenemos acá es el mismo que utilizamos para hacer el insert. Fíjense, ¿dónde estás? Aquí. Tenemos ejecutar y tal sentencia, ¿bien? Una sentencia en SQL y un producto. Entonces, este execute aquí nos ayuda a nosotros a ejecutar algo en ese... si se ve... Ok, ok. Fíjate si te aparece si lo puedes cambiar para everyone, o sea, para todos en la clase. Factway. ¿Bien? Ahora, veamos, yo lo que voy a hacer ahora es, si yo tengo mi base de datos Supermark y tengo mis productos, vamos a confiar un poco en esto que nos decían en la teoría y le voy a decir, mira, quiero seleccionar solamente el nombre y la marca de todos esos registros que yo tengo ahí. ¿Bien? Entonces transformo esto y le digo, mira, quiero nombre y marca de estos productos. ¿Bien? De la tabla productos. Y los voy a imprimir y los voy a ir sacando de a uno, así. Bien, con el ciclo for este que tenemos acá abajo. Entonces, cuando yo hago eso, fíjense, la salida que nos entrega la consola es solamente de lo que nosotros le pedimos. El nombre y la marca para cada registro. Ok, ok. Algo raro debe ser ahí, Facu. No sé la verdad si lo puedo solucionar desde acá. Sí, no sé la verdad si lo puedo solucionar de acá. Si no, intenta salir un ratito y volver a entrar y ahí capaz que ya te aparece para todos. Si no, te mando también por directo las cosas. ¿Ok? Ah, los mensajes están solo en modo directo. Así que cuando yo les pase esto para no escribir a todos. Ok, a ver, voy a ver si capaz que suena. Ahora sí les debería dejar. Prueben ahí. Ahora sí, perfecto. Ahí estamos. ¿Pudieron ver el archivo este que les mandé o no se les envió? ¿Sí? Ah, ok. ¿Este archivo bien? Sí. Entonces era algo que había tocado yo seguramente. Ahí está. Gracias. Ahora sí. ¿Ok? Bueno, fíjense. Tenemos la sentencia con un asterisco para seleccionar todas las columnas de una tabla y que nos vaya entregando todos los registros. Y por otro lado tenemos la sentencia para decirle, mira, solamente quiero tales columnas. Porque habrá casos donde me interesa saber todo acerca de una tabla, toda la información, todos los datos, y habrá casos donde una consulta nos puede servir simplemente para saber cuáles son por ejemplo, en este caso, cuáles son las marcas con las que yo más trabajo con mis productos. ¿Bien? Entonces, si me aparece muchas veces X5, probablemente X5 sea la marca preferida de mi local o de mi sistema. ¿Bien? Por otro lado, si, no sé, si el precio o la fecha de vencimiento, solamente me interesa la fecha de vencimiento para corroborar cuáles productos están más cerca de vencer que otros que no están más cerca de vencer. ¿Sí? Esto para el lado de Supermark. Bien, si nos vamos para el lado de Cinemark, a Cinemark no recuerdo si le habíamos cargado datos. Este es el problema que tenemos con Cinemark. No, todavía no le habíamos cargado datos. Ok, podríamos... A ver, tenemos el insert, base de datos Supermark, y no tenemos el insert para Cinemark. Bueno, voy a hacer los ejemplos con Supermark por ahora, pero ya se los voy a ir actualizando para Cinemark también, ¿ok? Para que los tengan a ambos ahí. Bien, vamos a continuar con un poquito de teoría. Ahí ya dimos un ejemplo de qué es lo que hace esto. Esta base de datos de productos, no sé realmente por qué la subieron. Estaría bueno tener otra donde... A ver. No me acuerdo dónde estaba.
si tengo otras bases de datos donde podemos hacer más prácticas. Yo ya les voy a compartir, porque sí tengo otras que están un poco mejores, realmente mejores, que tienen muchos datos y les van a servir para hacer consultas, ¿sí? Así que ya se los voy a compartir luego. Bueno, ahora fíjense, si nosotros quisiéramos utilizar o decirle, mira, quiero que me pases datos, pero con una restricción, con una condición, algo donde le digas, mira, búscame solamente estos datos o que tengan tal condición, existe esta cláusula where, ¿bien? Que nos va a permitir condicionar las consultas, como dice acá, con relación a estos registros. Puede ser de una o varias columnas que se especifiquen en las sentencias. ¿Por qué? Porque yo le podría decir, mira, pásame las, no sé, como habíamos puesto hace un rato, pásame la consulta de todos los nombres, pero donde los nombres comiencen con la letra A, ¿bien? O donde los nombres terminen con la letra B, por ejemplo. O donde el precio de un producto supere los 1.000 pesos. O los productos que estén un poco por debajo, ¿bien? De un valor. ¿Dónde podría haber otro where? Ahí, decirle, mira, pásame las películas que son de tal director, o donde se encuentra tal actor, o que son de tal sala. ¿Bien? Entonces, where va a ser para nosotros una sentencia o una cláusula que va a ser utilizada en los casos que no necesitamos que nos muestre todos los registros, sino únicamente los registros que cumplen ciertas condiciones. ¿Ok? Vamos a poder ponerlo un poco así. Vamos a ver lo siguiente. Dice, estas condiciones, aparte, van a llevar las expresiones lógicas. Así como trabajamos con condiciones en Python, también se pueden hacer dentro de SQL, pero tienen su propia nomenclatura. Ahí se las muestro un poquito, fíjense. Cuando nosotros tenemos esto, o cuando va a comprobar esta cláusula where, el valor que va a devolver las comparaciones es de un true o de un false, las mismas que devuelve cualquier lenguaje, ¿verdad? Va, compara una condición y devuelve un true o un false dependiendo si cumple o no con la condición especificada, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer con estos where? Fíjense, le podemos decir, podemos hacer uso de cualquier expresión lógica que nosotros ya tenemos más o menos incorporadas. Mayor, mayor igual, menor, menor igual, igual, que sea distinto, y esta está muy buena que is not null. ¿Bien? ¿Por qué? Para comprobar o para validar que el valor de una columna no es nulo. Por ejemplo, decirle, mira, pásame toda la información o todos los nombres de las personas donde no tengan los campos del nombre nulo. Porque si no, si le pedimos todo, quizás nos puede llegar a agregar los registros de esas personas que tengan un segundo nombre nulo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa condición del is not null está buena también, nos ayuda bastante. Y aparte de eso, también podemos utilizar los operadores lógicos, un AND, un OR, un NOT. Bien, le podemos decir, mira, pásame una consulta que diga, seleccioname los nombres de la tabla, no sé, personas, donde el nombre comience con la letra A y con el operador lógico AND, el apellido comience con la letra B. ¿Ok? Entonces ahí serían una combinación de dos condiciones combinadas con un operador lógico. ¿Bien? Ahí la vemos un poquito en el ejemplo, pero fíjense, seleccioname todo de artículos donde el precio es igual a 34. Entonces va a buscar todos los registros que contengan el precio ese igual a 34 ahí. ¿Bien? Insertar o crear. Para poder, sí, este es el create que teníamos. Quiero determinarme un poco más acá en las consultas antes de ir al create, porque este del insert lo vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Insertar dentro de una tabla, tales cosas. Pero me gustaría, a ver, voy a dejar de compartir un ratito para poder buscarles una buena base de datos acá. Denme un pequeño segundo. Les voy a buscar una buena donde estén 4 y acá tengo. Ahí está. Bueno, a ver, tengo, por ejemplo, esto es el Word Database. El problema es que no son las bases de datos, tengo los SQL. Ok.
Sí, al parecer no tengo las bases de datos, tengo simplemente los SQL acá. Sí. Pero a ver, se los dejo porque está bueno también tener esto de ejemplo. Les muestro algunos. Acá va uno. Acá les muestro este de Word. Ahí va uno y acá les dejo otro, ¿ok? Son dos bases de datos que están bastante completas, pero adentro de eso están las sentencias SQL en realidad, no está la base de datos en sí. Ahí les muestro por qué. Fíjense, dentro de esto tengo, a ver, se las compartí a ustedes y no las pude abrir yo. Okay. Ahí ya estoy compartiendo, ¿verdad? Nosotros hasta ahora venimos creando o tratando de hacer nuestras cosas con el lenguaje SQL, pero armando scripts en Python, ¿ok? Entonces, o sea, tiene su ayuda esto porque nos permite en un solo lenguaje tener todo codificado. Pero están esos scripts de SQL que yo les pasé que contienen algunas bases de datos o los scripts para poder crear algunas bases de datos que están bastante buenos. Ahora mismo no sé dónde las tengo. Yo se los voy a compartir ya la base de datos creada porque yo recuerdo que las tenía. Ahora mismo no sé dónde están. Pero ya se los voy a compartir, ¿sí? Ok, vamos a ir avanzando un poquitito más. Ok, vamos a ir por esta parte del insert into y para poder crear contenido y crear datos y registros dentro de cada una de nuestras tablas. ¿Bien? Para eso a nosotros viene a ayudarnos esta sentencia del insert into, bien, que nos va a decir, mira, vas a insertar dentro de tal tabla y entre paréntesis a qué columnas le van a insertar los datos, los valores y entre paréntesis los valores que van a ir a parar a cada una de las columnas de esta tabla. Bien, esta la vimos un poquito la vez pasada, estaba bastante interesante porque nos permitía hacer lo siguiente, fíjense. Nombre de tabla, tenemos el nombre de la tabla en la que insertamos los registros, primera, segunda, tercera y todas las columnas, son las columnas en las que van a ir a parar los datos, ¿sí? Y dato 1, dato 2 son los valores que van a ir a parar a las columnas, ¿bien? Entonces, quedaría más o menos como la sentencia de aquí abajito, que dice insertar dentro de nombre de tabla los valores dato 1 y dato 2. Esto, por ejemplo, si no lo ponen de esta manera, si ustedes nos le dicen a qué columnas van a ir a parar estos datos, lo que pasa es lo siguiente. Lo podemos reducir en los casos en los que vamos a agregar a todas las columnas datos. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra base de datos, como teníamos en este caso, la de Supermark, y nos interesa agregar datos a todas, a nombre, marca, fecha de vencimiento, precio, a todas estas que están acá y a stock, directamente no, nos conviene simplemente reducirle y decirle a cuál tabla vamos a ir a crear o a cuál tabla van a ir a parar esos datos. ¿Bien? No simplemente a qué columna y así. ¿Sí? Esto cuando queremos agregar todos los datos a todas las columnas. ¿Bien? Bueno, esto sí, un punto de la forma siguiente. Sí, esto es reducirlo para que todos los datos, si esto es como les digo, si van a crear 5 datos para una tabla que tiene 5 columnas, directamente no le ponen el nombre de las columnas a las que van a ir a parar, simplemente ponen el nombre de la tabla. ¿Bien? ¿Qué cosas buenas tiene esto del insertar o crear? Que nos permite, por ejemplo, tomar o construir la forma en la que nosotros vamos a insertar estos datos de alguna manera, bien, en la que nosotros podamos simplemente decirle, mira, vamos a pasarte tales valores a una tabla. Cuando vayan a hacer un insert, tienen que tener mucho cuidado con esto, de los campos not null. ¿Por qué? Porque puede ser que ustedes quieran insertar dentro de una tabla que les pide 5 campos, 3 valores nada más, ¿ok? Y tienen que asegurarse que los 2 valores que no van a insertar les permitan tener valores nulos, porque si no se lo permiten, ¿ok? Les va a saltar un error ahí. Les va a decir, mira, cuando vos vas a insertar 3 valores en una tabla de 5 campos,
hay dos valores que no te permiten datos nulos. ¿Bien? Esto para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Así, por ejemplo, para el insertar dentro de artículos y poniéndole descripción y precio, podemos insertar los valores manzana y el precio de 150. Fíjense, como si fuera entre paréntesis los valores que van a ir a corresponder a ciertos campos de una tabla, ¿no? Si quisiéramos agregar más de un solo registro, los podríamos hacer simplemente, miren, este tiene separados acá, entre paréntesis, un solo campo y el punto y coma para decir que finaliza la sentencia. Este otro, antes del punto y coma, por comas va separando todos los registros que van a ir ingresando ahí. ¿Se ve? Entonces le digo, mira, vas a insertar dentro de estos campos estos valores y le pasan, si se quiere, no son exactamente tuplas, pero entre paréntesis les pasan los valores que van a ir a parar a esas columnas. Si son más de uno, separados por coma. El último siempre tiene que llevar al final un punto y coma. Bien, esto para que lo tengan en cuenta ahí. ¿Sí? Una consulta. Sí. Si tengo el primary key con autoincremento, ¿cómo hago cuando quiero insertar un producto? Bien, fíjate, si vos lo tenés al primary key y le pusiste que sea autoincremental, nosotros ¿dónde tenemos? Acá tenemos un insert, fíjate. Yo cuando hago la sentencia de insertar dentro de productos, yo le digo, mira, el nombre, la marca, la fecha, el precio y el stock van a ser los datos que van a ingresar. Pero no le puse en ningún lado el código, que va a ser nuestra primary key autoincremental, que habíamos definido así. Si yo no le pongo ahí que va a llevar un código, ¿sí? O sea, que yo no le especifico que a la hora del insert le voy a meter un dato a la primary key, pero mi base de datos ya sabe que es autoincremental, no hace falta que le mande nada. ¿Sí? Si yo le mandara algo, me va a pasar lo siguiente. Miren, esto lo vamos a probar. Acá tengo, insertame dentro de la tabla productos, en los campos nombre, marca, fecha de vencimiento, precio y stock, los siguientes valores. ¿Ok? Entonces utilizo esa función para decirle, mira, te voy a crear tales productos, así, y voy a crearle productos. Por ejemplo, acá, no sé, azúcar, lavandina, vamos a ponerle hierba, así, hierba, no sé el nombre, no sé, Rosamonte. La fecha de vencimiento le voy a poner apenas un día después, el precio en 300 pesos, no sé cuánto será una hierba, y le voy a meter 500 al stock, ¿ok? Esto simplemente le estoy mandando los datos, pero no le estoy mandando la primary key, esa, ¿ok? Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Por otro lado, voy a crear otro producto que sea, no sé, una botella o un agua mineral. No sé, le voy a poner el nombre clarito, así. Que vaya al 20, la botella saldrá 200 pesos y habremos tenido 150 en nuestro stock. Fíjate, yo acá tengo mi base de datos, Supermark. Si yo no le indico que voy a ponerle una primary key o que yo le voy a mandar algo a la primary key, cuando lo corro, lo que hace esto es simplemente saber que son autoincremental y como hay algo en el identificador o en el código 1 y 2, comienza a meter cosas en el código 3. Ahí lo vemos en un ratito. Apenas lo largue, fíjate. Acá teníamos 1 y 2, entonces el siguiente código que va o el siguiente ID de producto, cuando yo recargue esto, va a ser el 3 acá, ¿ves? Con el agua mineral. Ahí. Sí, a ver. Sí, con el agua mineral. Esto creo que no me cargó el... Sí, no me cargó el 4 de la hierba porque tomó el último producto este de acá. Sí, a ver ahí. Mira, vuelvo a correr, ahí mejor así lo probamos otra vez. Se me cambió el teclado. Ahí está. Ahora fíjate, lo vuelvo a correr con la hierba, no le puse primary key,
está en el ID de producto 3, aquí. Vuelvo a correr para que me inserte un dato. Y el siguiente dato que inserta es el 4 acá, ¿ves? Con la hierba. Ahora fíjate qué es lo que pasa si yo trato de insertarle, esto lo vamos a probar también, ¿qué pasa si yo trato de insertarle algo a esta primary key? Le voy a poner que aparte, que le mande algo al ID de producto, así, ¿se llama así? Sí, ID de producto, ¿bien? Uno de estos más, aquí. Y fíjate, si le mando, por ejemplo, el valor, no sé, le voy a poner un valor 6 a esto, y le voy a poner, por ejemplo, otras cosas. Le voy a poner una sal. Sal, creo que se llama esto. Darle un 5 al 10, que salga 100 pesos. Y que haya 200. Ok, mira. Ahí yo le estoy mandando el ID de producto. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Ok, yo le estoy agregando que le voy a mandar algo a ese ID de producto. Y cuando se lo cargo, fíjate, recargo acá y me aparece el ID de producto 6 y me salteó el 4. ¿Ves? Acá. Entonces, acá me puso 1, 2, 3, 4, me lo salteó al 5 y me puso el 6 porque yo le indiqué que sea el 6, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo vuelvo a alargarle otro producto sin decirle que voy a mandarle datos al ID? ¿Me pone un 5 o me pone un 7 ahí? Me lo pone en la posición 5, es decir, con identificador 5, o me lo pone con el identificador 7. ¿Qué creen ustedes aquí? Voy a seguir poniendo otro producto, le pongo, no sé, por ejemplo, gelatina. ¿Y dónde quedó el cursor en la última posición será? Bueno, quedó en el 6, debería poner un 7 así. Entonces, ahí lo probamos. Fíjense, le A largo ver. gelatina, le largo, no sé qué marca es una gelatina. No sé. No sé marca de gelatina. Voy a poner simplemente eso. Ok, para que lo tengamos y para que lo veamos. Voy aquí, saco lo de ID de producto para que veas que no lo voy a poner. ¿Sí? Y saco uno de estos. Lo vuelvo a recargar. Y aquí serían con el 7, ya que es incremental. 7 también dice Javier. Corremos acá, le doy a recargar y fíjate, el número que me aparece es el 7, ¿ves? Entonces, tal cual como decían aquí Carolina y los chicos, tenemos el último que tiene es el 6, entonces el autoincrement hace que me ponga uno en la posición siguiente, digamos, con el valor siguiente a ese, ¿ok? En ese caso perdimos un campo que es el 5, en este caso. Y ahora, ¿qué pasa si yo le mando, por ejemplo, un ID de producto 2 a esto? Yo le mando otro producto y sí le mando esa primary key, pero le mando uno que ya existe. ¿Qué creen que puede pasar ahí? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a hacer esa prueba, fíjense. Le voy a poner otra vez el ID de producto. Le mando le digo que voy a mandarle el ID de producto. Y acá cometo esto de decirle, mira, el producto va a ser el 2. Bien, esto va a ser una galleta que será de la marca, no sé, Sonrisa, no sé si se existe así. Del 22, del 5, del no sé cuánto. Las galletas están en 200 pesos y tendré 100 galletas. ¿Ok? Fíjense, ahí ya le dije esto y dice, lo reemplaza el valor que ya está. Como los vectores, veamos ahí. Tira error porque no se puede repetir. Vamos a ver. Ok, acá nos vamos a sacar muchas dudas. Corro esto y nos tira un pequeño error acá, fíjate. Yo en ningún momento, esto para Caro creo que había preguntado, le había puesto que sea unique, ¿ves? Pero la propiedad intrínseca, digamos, dentro de la primary key dice que no se pueden repetir. O sea, hay un error de integridad dentro de esa tabla, que no se puede repetir una primary key dentro de una tabla. Entonces yo acá le dije, mira, vas a tener el ID2, ¿sí? Pero ya existe algo con ese ID de producto igual a 2. Entonces,
por la propiedad esta del unique, nos dice que no te va a poder cargar el producto. Fíjense si lo largo aquí. Y sigue teniendo los mismos valores. Recargo, sigue teniendo los mismos valores. O sea, es como que ignora eso, ¿sí? Si ustedes le mandan a una... O sea, ustedes tendrían que elegir. Si no lo van a poner como auto incremental, dedicarse ustedes a mandarle los valores correspondientes para que nunca se repitan, ¿sí? Si lo van a poner auto incremental, listo, se despreocupan del valor ese, ¿sí? De la primary key, y se los va poniendo uno debajo del otro de forma incremental, estas tablas, ¿no? Así que eso tienen que tener mucho cuidado si es que no lo van a poner como autoincremental, ¿sí? Esto que hicimos, de que algunas veces sea autoincremental y otras veces yo le mando el valor, no está tan bueno, digamos. Si ustedes ya definen que esta tabla va a tener SID autoincremental, no le manden el valor. No le manden el valor porque pasa esto. Ustedes en un momento le mandan un valor 6 y listo, perdieron el 5, acá ya no existe ese campo, ¿no? Acaban de perder un registro ahí. Y si lo cargan con el ID igual a 5, mira, esto sí, si lo cargan con el ID igual a 5, esto lo pregunto aquí, trato de cargar esto, y como no existe, y no hay ningún espacio ocupado con ese ID igual a 5, acá rellena, pero fíjate en la posición que lo pone dentro de la tabla. Acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 la galletita, 6 y 7 sale la gelatina. ¿Ven? Entonces, si no existe, sí, ahí te lo puede guardar. Pero si le están mandando una primary key que ya está dentro de esa tabla, no les va a permitir hacer eso. ¿Bien? Eso para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Ustedes van a tener que decir, o les pongo mis primary key que sean autoincrementales y las dejo que se vayan auto rellenando, o yo me dedico a mandarle un ID, una primary key, y me corroboro que no exista, simplemente, ¿bien? Corroboro que no esté ahí dentro de eso, ¿sí? ¿Y cuál será el criterio para elegir que sea autoincremental una tabla, una primary key? Por ejemplo, una primary key de una tabla de personas, si se quiere, vos tendrías creo que lo habíamos hablado la vez pasada, como el DNI, ¿se acuerdan? De estas, como una llave que no se iba a repetir nunca. En un producto tenés un código de producto que no se va a repetir. En una película, no sé, me imagino algo como que en una película también tendrás tu código de película, digamos, algo así. Si hay algo que realmente lo identifique a la tabla y al registro, vos lo puedes cargar manualmente porque sabes que a la hora de cargarlo no se va a repetir. Después vamos a ver que con las consultas podemos corroborar que efectivamente no se repita, ¿sí? Pero si no hay algo que te diga a vos, mira, existe un dato o un patrón único que no se va a repetir nunca, te conviene meterlo como autoincremental y después decir, mira, no me voy a preocupar, esto es simplemente para que se vaya cargando, pero yo a la hora de hacer consultas me voy a preocupar por los otros atributos, ¿sí? Es como, tengo una tabla ahí, tiene su primary key, bien, pero yo no me voy a preocupar por esto porque no es la forma más clara de identificarlo aquí, en este caso. Por lo general en las tablas de respaldo se utiliza mucho las primary key, cuando vos querés hacer una copia de una tabla con estas autoincrementales. Pero si hay algo que ya lo identifique y sea un valor que realmente lo puedas corroborar, no te conviene ponerlo como autoincremental. Si vos lo vas si existe el valor, no. Si no existe algo que lo haga realmente único, ahí sí le puedes cargar esto de autoincremental. Como para tener un orden, simplemente, ¿no? Ok. Bien. Una consulta. Y en el Sí. caso que yo quiera poner una primary key con el nombre y el DNI a la vez, cuando yo haga la carga de la tabla, yo tengo que poner tanto el nombre del DNI como primary key, o cómo es hacerlo. Eso es una llave compartida. Mira, vos a la hora de hacer eso, vas a poner, ¿dónde está lo de crear las tablas? Acá. Suponete que tenemos esta de la primary key, que es el ID de producto para nuestro caso, ¿sí? Y esto lo definió como una de las primary key. Por otro lado tenés el nombre y la marca. Hagamos de cuenta que es algo así. Vos, si no lo quisieras poner así, esto no me acuerdo si, a ver, vamos a probarlo de esta forma. No lo quiero largar así, pero eh,
creo que vos tenés que marcarle cuáles son los campos que van a ser primary key, o cuáles van a ser la suma de dos campos. A ver, esto lo busco porque no lo recuerdo realmente. Claves primarias compuestas. Y no lo tenemos tampoco en la teoría, así que SQL. A la hora de definir una clave primaria, esto es con SQL Server, pero a ver. Sí, lo tienen en SQL Server. Vamos a ver si sacan algún SQL normal. A ver. No tiene nada por acá. Al parecer no. A ver, no encuentro dónde hay una sentencia para decirle que va a ser compuesta. A ver si acá está un poco. A ver, déjame que esto lo busque, pero tenés que mandarle los dos datos, juntarlos en uno solo y después marcar ese que juntaste como una primary key. Yo te lo voy a buscar y te lo mando, ¿sí? Lo mando por ahí por el grupo. Porque ahora en este momento no recuerdo realmente cómo es lo de la clave compuesta en SQL. A ver si acá aparece algo. A ver. Ahí está. Bueno, fíjate, tenés en SQL Server, si esto es diferente, le decías cuál iba a ser la primary key y acá los dos valores, ¿ves? Tenés por un lado la patente y por otro la hora de llegada. Son estos dos valores. Pero esto en SQL Server. Yo creo que para hacerlo eh, a ver, podríamos probar, ¿no? De todas formas, si esto nos sirve aquí. Podríamos crear una tablita más y ver si nos funciona. Pero creo que es diferente. Vos tenés los dos datos, los juntás después en uno solo y le marcas que ese va a ser tu primary key. ¿Sí? Déjame que lo pruebe y después te lo mando, ¿dale? Ahí te lo hago llegar lo más pronto posible. Bien, así no, no vaya a ser que no salga y después perdemos mucho tiempo en esa parte. Pero apenas lo pruebe yo te lo mando. ¿Sí? De todas formas, te mando esto, pero esto es para SQL Server. Así que podrías quizás encontrar algo parecido aquí. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar un poquito más. Vamos a avanzar con nuestra parte de teoría. ¿Sí? Y bueno, tenemos esto de actualizar los registros. Una vez que ya pudimos crearlos e insertar los datos adentro, vamos a ser capaces nosotros de modificar el valor que se encuentra dentro de una tabla. ¿Bien? O sea, el valor que se encuentra en un campo dentro de un registro en una tabla. ¿Sí? Para eso vamos a utilizar la sentencia update, diciéndole cuál es el nombre de la tabla a la que le queremos modificar la columna y diciéndole, mira, a tal columna envíame este valor. ¿Sí? Normalmente cuando utilizamos el set, fíjense acá, dice para actualizar todos los registros de una tabla, vamos a especificar simplemente el nombre de la tabla y utilizar la cláusula set. ¿Sí? Pero esto va acompañado de un where. ¿Por qué? Si yo le digo, mira, actualizame todos los lugares donde esté el nombre de columna, vas a poner tal valor. Lo que haría es hacer algo como esto. Si nosotros tuviéramos nuestra base de datos, y yo le digo, mira, de la tabla productos, envíame a nombre, en todos poneme, no sé, botella, algo así, ¿ok? Entonces, todos estos valores se van a transformar, ¿sí? Para eso nos viene a ayudar la cláusula where, que era la misma con la que hacíamos consultas. ¿Qué es lo que le vamos a decir? Mira, vas a actualizar en tal tabla, enviándole a esta columna el nuevo valor, donde, y por ejemplo acá es muy común poner, donde la llave primaria tiene tal valor. Es decir, cómo ustedes identifican al registro al que le quiere cambiar el campo. ¿Sí? Para eso, fíjense, vamos a ver lo siguiente. Acá tenemos un actualiza artículos enviándole a la descripción galletas saladas y precio igual a 100. Acá actualizan dos, fíjense, dos campos. La descripción y el precio. Donde el ID de ese artículo sea igual a 51. ¿Se ve? Entonces, si ustedes no ponen la cláusula where, les va a actualizar todas las tablas. O sea, toda la tabla
donde todos los campos estos de la tabla esa, ¿sí? En cambio, si ustedes le dicen qué registro es el que quieren actualizar, solamente les actualiza ese y el resto los pasa por encima. Bien, vamos a probar esto, ¿sí? Fíjense, dentro del SQLite tenemos el update, ya vimos lo del select, ahí les comparto esto del update. Aquí, y ahí se los mando a ustedes también para que lo tengan. Bien. Fíjense que esta página que les compartí les manda, o sea, es como que les da pequeños scripts que después ustedes pueden simplemente modificar, ¿no? Vamos a ver esto del update. Tenemos la sentencia, el SQL, y le vamos a decir, actualiza tal tabla enviándole a esta y esta columna, los valores esos que están con los signos de pregunta, donde el ID de esa tabla es igual a tal cosa, ¿sí? A tal valor. Vamos a probar esto, fíjense, vamos a probarlo para actualizar los valores de nuestra base de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dentro de Supermark voy a crear el update supermark.py. Y fíjense lo siguiente, vamos a, tenemos update task, creamos la conexión y vamos a actualizar el producto, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a tratar de hacer? Vamos a tratar de cambiarle la marca a la gelatina. Fíjense, gelatina Royal, creo que me acordé que hay una gelatina que hace mi mamá que se llama así, ¿ok? Entonces voy a actualizar el producto, ¿sí? Actualizo producto, bien, enviándole a la tabla producto, ¿sí? Y acá tengo que poner a qué columnas. Yo le quiero mandar simplemente a la columna marca, ¿ok? Simplemente a esa columna. Sí, la Royal. Entonces, una vez que mande esto aquí, fíjense, borro todas, dejo solamente esa columna, sería la marca, enviándole a marca, tal valor. Miren, voy a probar simplemente pasándole, después le voy a pasar la marca en una tupla, ¿sí? Donde el ID sea igual a, ¿y cuál tenemos? El ID es el 7, el ID es el 7, pero para nosotros ese ID se llama ID de producto, ¿verdad? Entonces le digo, actualizame el producto enviándole a la columna marca tal valor donde el ID de producto sea igual al 7, le vamos a poner a esto, ¿sí? Y a esto le vamos a llamar producto y a esto también. Simplemente ahí, ¿ok? Bueno, vamos a probar entonces un poco acerca de esto. Ah, sí, la base de datos también vamos a cambiarle la ruta. Esta es la de Supermark. Supermark.db, ¿ok? Y este va a ser un update producto. ¿Sí? El update producto necesita la conexión y necesita el nombre de la marca y necesita el identificador, nada más. O sea que con una tupla, aquí en producto, le va a caer la marca y le va a caer el identificador del producto, ¿sí? Entonces pongo marca Royal y ¿qué identificador de producto es el que quiero cambiar? El 7, ¿sí? Entonces me vengo acá, esto lo voy a sacar porque me está distrayendo, ahora sí. Le pongo el valor 7 y ahora sí estamos listos. Bien, tenemos actualizar productos enviándole a tal base de datos en cierta tabla esta marca a este producto, ¿sí? Corro el script, lo hacemos lo que lo largue. Ah, no puedo encontrar la tabla productos, me dice acá. Vamos a ver, capaz que le puse productos. Sí, con S, fíjense, productos, acá. Y acá siempre fíjense los errores, ahí ya le van a dar referencia acerca de qué es lo que estamos haciendo mal. ¿Ok? Fíjense, ahí me dice que ya lo pudo correr. Vengo a revisar Supermark y donde estaba la gelatina con la marca rara, corro y tengo Royal ahí. ¿Sí?
Entonces, acá les paso otra vez este script para que ustedes también lo puedan tener. No sé por qué no me deja pasar directamente desde Visual, tengo que entrar acá. Update Supermarket. ¿Ok? Y fíjense, esta es la forma en la que ustedes podrían actualizar el producto, pero acá enviándole a la marca. ¿Ok? Esto se puede transformar para que yo le diga, mira, envíame, por ejemplo, a otra tabla tal valor. ¿Podría hacer eso? O podría decirle, mira, no voy a marcar con el ID de producto, voy a hacerlo con otra cosa aquí. ¿Sí? Bueno, veamos. Voy a copiarlo y le voy a poner el mismo, pero va a ser la versión 2. Update Supermarket. Me perdí. ¿Qué es lo que está buscando? Lo último, ahí me distraje. ¿Qué estamos buscando? ahí lo vemos en esta parte o antes de que haga el cambio. La última parte, la última parte. ¿Qué es lo que vamos a duplicar y no sé qué vamos a hacer? Ok, veamos. Si yo con esta función y con esta sentencia SQL, ¿vieron? Le digo que puede actualizar esta tabla, puede mandarle datos a esta columna, el valor y cómo va a ser su condición de búsqueda. Entonces, yo podría reescribirlo un poquito para decirle, mira, te voy a pasar como parámetro la tabla, la columna, el parámetro de búsqueda y los valores que van a ir a parar ahí. ¿Podría hacer eso? ¿Qué les parece? Para hacerlo un poco más general, porque si no, esta función que tenemos acá simplemente va a actualizar siempre mandándole a la marca un ID de producto, a un valor a la marca de tal ID de producto, ¿sí? Pero a mí me interesaría actualizar otros valores también, no solamente la marca. Por ejemplo, veamos, imagínense que vendimos todos los, no sé, todas las hierbas, porque se las llevaron toda la gente de la selección acá. Tenemos el stock lo vamos a tratar de transformar para que quede en 0, ¿sí? Le vamos a mandar a 0 este valor de stock. ¿Bien? Intentemos hacer eso. Vamos a entonces a Update Supermarket, no sé por qué se eliminó. Ahora sí, Control V. Y fíjense lo que vamos a hacer. Le voy a decir que voy a seguir actualizando la tabla productos, pero acá no le voy a pasar simplemente el producto, nada más. Le voy a pasar algunas otras cosas más. Por ejemplo, fíjense, tenemos dentro de producto, le voy a pasar también, ¿dónde está esto? Donde stock igual si no sería un script update para cada columna. Claro, si no tendríamos uno o una funcioncita así para cada columna. Bien, entonces podríamos hacerlo un poco más general con los f-string. ¿Se acuerdan de ellos? Estos f-string que ustedes le ponían dentro de estos algunas otras cosas. Miren, si yo la hago un poco más pequeña a esta consulta, así, estoy haciendo exactamente lo mismo. Así, ¿ok? Entonces, dentro de este f-string, yo le podría decir, mira, actualizame, y acá, ¿qué tabla quiero actualizar? Enviándole a tal columna, y acá le voy a poner así, miren, entre paréntesis, columna, producto, y le voy a mandar a esto la columna simplemente, ¿ok? Que quiero actualizar. Donde el valor se va a llamar esto, va a ser el nuevo valor, y acá, donde el ID del producto sea ID producto. Bien, entonces tengo columna, valor e ID de producto aquí, ¿sí? Columna, valor, ID de producto. Esto me va a ayudar a que yo no siempre actualice la misma columna y que no le mande siempre el mismo valor. Simplemente con esta función yo mando qué columna, qué valor y el parámetro por el cual lo voy a buscar. Bien, acá lo podría cambiar incluso, ¿sí? Decirle donde el nombre sea tal cosa, por ejemplo. Bien, vamos a poner de todo esto. Tengo columna, valor y ID de producto. ¿Sí?
Y ahora vamos a tener que transformar un poquito esto de acá para hacer corresponder nuestra función de producto con esto que le habíamos mandado aquí hace un momento. ¿Bien? ¿Dónde está? Lo podemos usar con variables. También se podrían poner con variables. Creo que quedaría también incluso hasta mejor, porque podrían ponerle acá, sí, podrían ponerle variables a esto que hagan que se cumplan esas sentencias simplemente. Pero sí, sí, lo podrían hacer totalmente. Miren, esto creo que ya no me va a hacer falta porque esto lo tenía cuando le mandaba los... sí, perfecto. Columna valor e ID de producto. Bien, entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito la conexión. ¿A qué columna le voy a mandar cosas? En este caso es a la columna stock, donde el valor nuevo que va a tener es 0 y donde el ID de producto sea 4, si no me equivoco. ¿Bien? Entonces vamos a probar esto. Esto lo voy a sacar un ratito, control S aquí. No sé por qué no se guardó. Ahí está. Fíjense entonces, tenemos en cure.execute los demás parámetros, porque el execute hace un ratito necesitaba el otro parámetro ese del producto porque tenía unos signos de pregunta, ¿se acuerdan? Esto, fíjense, acá. Entonces, cuando vos le mandás otro, es como le estás mandando otra tupla, con la que después va a hacer corresponder la posición dentro de esa tupla, con estos signos de pregunta, a esa sentencia SQL. Acá como la sentencia SQL ya está completa, fíjate, le digo, envíame a productos, a tal columna, este valor, donde el ID de producto es esto, ya no me hace falta el otro valor aquí. Ok, ok. Vamos a correr, espero que funcione, si no vamos a tener que arreglar algunas cosas aquí. Ok, al parecer lo tomó. Vamos a ver. Lo tomó. Esto tendría que decirle que a la hierba le tendría que haber puesto stock igual a 0. Recargo y tenemos hierba con stock igual a 0. Aquí. ¿Ven? ¿Para qué le sirve eso? ¿Y para qué le sirve lo otro? Fíjense, la primera función que hicimos, le mandaban un producto y dentro de ese producto venía una tupla con muchas cosas. ¿En qué venía ahí? Venía la marca y venía el identificador. ¿Sí? Pero esta función nos servía solamente para actualizar la marca de la tabla productos. Ahora, si yo le digo, por ejemplo, a esta función que me actualice tal columna con tal valor, a tal ID de producto, puede hacer otras cosas. Mira, ya no, esto ya lo hizo, ¿verdad? Ya actualizó el producto, pero ahora veamos otra cosa. Vamos a ponerle, por ejemplo, nos dicen, mira, hubo un cambio de precio acá en el sistema y la lavandina ya no vale 300,5, ahora vale 280. Hubo un rebaje de precios ahí. Entonces vamos a ir. Tenemos lo mismo, pero ahora yo puedo actualizar más cosas. Puedo actualizar el precio, diciéndole que va a ser 280 con 20 centavos, y el identificador 1, que era mi lavandina. ¿Sí? Entonces veamos. Acá tengo la lavandina con precio 300, corro esto, ahí está, ahí se corrió, vuelvo a revisar aquí, y vamos a ver si cambió el precio de la lavandina, fíjense acá, ¿ok? Acá a la derecha, ahí tengo la lavandina, es la primera, recargo mi página y tengo 280 con 20 centavos, ¿ven? Entonces, esta segunda función que armamos para el update supermarket me permite pasarle los parámetros más precisos con los que yo quiero actualizar las cosas, ¿no? Se las comparto también, así la pueden ver, la pueden modificar a su antojo también para que haga las cosas que ustedes quieran, pero vieron cómo cosas pequeñitas, como las que veíamos antes de los f-string, te salvan la vida cuando querés hacer o modificar una sentencia SQL, en este caso. ¿Ven? Metió dentro de un string una sentencia SQL y utilizó la propiedad de Python, que es un f-string, para mandarle diferentes valores a cada uno de esos atributos, ¿no?, que tiene ahí la sentencia. ¿Ven? ¿Y eso cambia solamente una columna o yo puedo cambiar varias columnas a la vez? Podés cambiar varias columnas a la vez. Mirá,
si querés la transformamos para que sea así. Voy a hacer acá el update producto 2 y fíjate, columna 1 y le voy a pasar la columna 2. ¿Sí? Columna 1, columna 2 y valor 1 y valor 2 necesitamos acá, valor 1 y valor 2. Así con la cantidad que ustedes quieran, ¿no? Incluso acá, por lo general se pasa una lista con todas las columnas, una lista con todos los valores, ¿sí? Y ahí lo pueden hacer corresponder. Pero fíjate, pongo columna 1, valor 1, y separado por coma, ¿sí? La columna 2 y el valor 2. Columna 2, columna 2 y valor 2. Bien, entonces vamos a transformar esta segunda sentencia y la vamos a poner acá. Vamos a actualizar el producto con la función 2, diciéndole, mira, vas a enviar el precio, vas a enviar a precio, y aparte, a ver, ¿qué podemos cambiar de nuestra base de datos? Hagamos de cuenta que, sí, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar en 20 el stock del azúcar, y vamos a cambiar el nombre Ledesma, que está así, lo vamos a poner todo en mayúscula, ¿ok? Entonces tengo stock, y por otro lado tengo el nombre, no, la marca, perdón. ¿Sí? Tengo el nombre, la marca ahí, y dijimos que íbamos a dejarle 20 unidades al stock, y que la marca le íbamos a poner toda en mayúscula, ¿bien? Entonces fíjate, acá tengo columna 1, columna 2, valor 1, valor 2. Y el identificador, ¿ves? Que es todo lo que necesita mi función acá. Esto necesita muchos atributos, ¿ven? Esperando espacio. No, acá. ¿Ok? Veamos si funciona. Tenemos entonces al azúcar, que el azúcar es el identificador 2, perdón, acá me estoy confundiendo. En este punto le va a cambiar el stock por 20 y la marca por Ledesma en mayúscula. Bien, corro esto. Hay algo que... ¿Cómo lo estoy pasando? Tengo columna 1, columna 2, valor 1 y valor 2. Columna 1, columna 2, valor 1 y valor 2. Columna 1, columna 2, valor 1 y valor 2. ¿Y acá qué me falta? No puedo encontrar la columna de... No sé por qué no lo SQL. No sé por qué no. A ver, columna 2. Pero la columna 2 es marca, no sé por qué acá me marco como Ledesma. Columna 1, columna 2, valor 1 y valor 2. No sé por qué me mandó ahí. A ver, vamos a volverlo a correr. Tengo stock, marca, 20 y Ledesma. Y no lo encuentro acá. Productos, conexión, stock, marca, 20, Ledesma. Como que no encuentro esta columna. ¿Qué es lo que hay? A ver, quiero ver una cosa que estaba en la teoría. Porque fíjate, acá tenés columna, precio, columna, y acá sí. No sé por qué no lo está encontrando. A ver, voy a mandarle directamente yo. No sé, capaz que no le está gustando esto. Columna 1. Le voy a mandar yo a mano, digamos, así. Nombre. Igual. Esto tiene que estar con las... Es marca. Marca. Igual. Y vamos a ver, le dejo. Así, ¿ok? Vamos, ya no le pasemos los parámetros, pero simplemente valor 1, pero le pasemos sí, que vamos a modificar dos columnas. Entonces tenemos columnas y valores. Yo quiero ver por qué no se modifica o por qué no encuentra la otra. Ahí está bien. Y esto quedó así. Columna, marca, le.
A ver, ahí sí lo tomó, ¿ves? Pero no sé por qué no está tomando el otro parámetro realmente. O sea, le estaba mandando también otro fstring. Y ahora vamos a ver la azúcar, en vez de ser Ledesma con minúscula y tener 250 de stock, cuando yo recargo tiene que ser Ledesma en mayúscula y 20 de stock ahí. O sea que simplemente los separas por comas, ¿ves? A todas las tablas serían, perdón, a todas las columnas que le querés modificar cosas, y sí podés hacerlo ahí. ¿Bien? Eso a la hora de modificarlo, pero desde ya les digo, todas las skills que tengan en Python las pueden utilizar acá, ¿ven? Si supónganse que no les interesa, eh, acá le mandan columna 1 y valor 1. Tengo columna y valor acá, ¿ok? Voy a hacer lo siguiente, fíjense, voy a hacerle lista, le voy a llamar a esto. Lista, y acá va a ser lista en la posición 0, y acá va a ser lista en la posición 1, por ejemplo. ¿Bien? Entonces le pueden mandar cosas en otro formato, en un formato de lista aquí. Entonces pongo esto dentro de una lista, así. Y fíjense qué es lo que sucede acá. Tengo una lista y ahí tendría que volverle a mandar los datos. Si yo los actualizo, ven que todavía me deja hacerlo. El problema es que los valores son los mismos. A ver si le cambio los valores. Acá puede ser, por ejemplo, 100. Y acá en vez de Ledesma, volverlo a poner en minúsculas. Así, ok, entonces recargo y fíjense, una lista y los estoy haciendo, o lo estoy llamando por el índice ahí, ok. O sea que cualquier skill que ustedes tengan y que consideren acá utilizar de Python, la pueden utilizar para sus sentencias. Aquí tienen, ven el registro con 100 de stock y le desma otra vez en minúscula, ahí, ok. Por eso es bueno, o sea, es bueno aprender SQL, sí, es muy bueno. Eso no se lo olviden. Si tienen la oportunidad de ir haciendo cosas en SQL, háganlo, ¿sí? Pero la facilidad que les da Python es meter cosas de Python en instrucciones o en sentencias de SQL, como esto que tenemos acá, y transformarlas. Este es un SQL con Python, digamos, ¿ven? Tenés el update de SQL, el set de SQL, el where de SQL, pero le estás mandando los parámetros como listas en valores, con listas indexadas ahí, digamos. Y acá se lo está mandando como un fstring, como variables lo podrías mandar también. Entonces, tiene sus ventajas utilizar el SQL dentro de Python, digamos. Aparte que lo tenés todo en un solo script, ¿no? Bueno, vamos a ir por la última parte, esto del... quiero ver esto del update supermarket. Creo que me sale esto del error, pero no sé por qué me lo saca así. Fíjate, a ver, que no es una clase válida, me dicen. Si a ustedes les aparece lo mismo, lo pueden hacer así simplemente, mira. Si ustedes lo sacan a esto e importan solamente SQLite, SQLite.error y SQLite 3.error, y ahí ya no les debería salir eso. Acá al parecer estaba importándolo y no sabía cómo hacer referencia a esa clase, digamos. Sí, esto le da una ventaja porque después pueden modificar. O sea, ahora ya pueden crear su base de datos, insertar cosas, modificarlas. Y bueno, eliminarlas es muy sencillo. Eliminarlas no se lo enseña mucho porque no tiene mucha practicidad lo de eliminar cosas, pero simplemente fíjense, a la hora de eliminar algo, ustedes hacen un delete from y el nombre de la tabla. ¿Ok? Delete from table y el nombre de la tabla del que quieren eliminar las cosas. ¿Sí? Esto lo que va a hacer es eliminarle básicamente el contenido de una tabla de la base de datos. ¿Bien? También podrían eliminar simplemente qué registro, es decir, una tabla. Acá la tabla completa. Y acá eliminar tal cosa de una, sí, eliminar de una tabla también. Esto es para eliminar los registros, ¿no? Acá, por ejemplo, eliminar de alumnos, de la tabla alumnos, donde el ID sea igual a 3. No sé si vieron eso del hice un delete from sin el where, porque ustedes cuando hacen un delete from
alumnos, eliminan todo, digamos. ¿Sí? En cambio, si hacen un eliminar de alumnos donde el identificador es igual a 3, solamente eliminan ese registro. Es lo mismo que pasa con el update, ¿sí? Por eso acá en SQL se le da bastante, es como en Python, vieron que les decía que se les da mucha importancia al programador, o sea que el programador tome muchas decisiones acerca de cómo ejecutar la sentencia y codificar sus sentencias. Acá también se hacen cosas sin un where, es decir, sin la cláusula, sin la condición, eliminan o actualizan todo, digamos. Entonces, tienen que tener cuidado con eso. Entonces, pónganse en sus cabezas que no pueden hacer un delete y no pueden hacer un update sin tener el where, digamos, que es la cláusula que le dice qué quieren actualizar, qué quieren eliminar. ¿Bien? Claro, ahí se eliminaría la fila entera de la tabla con el ID igual a 3, digamos. Acá ustedes le ponen la condición. Elimíname todo de la tabla alumnos donde el ID sea igual a 3. ¿Sí? O sea, eliminarían solamente ese registro, no toda la tabla. Si no tiene el where, eliminan toda la tabla ahí. ¿Bien? Esto, bueno, hasta ahí vayamos probando con esto del CRUD, así lo pueden ver. Si no, si vamos a ver un poco de relaciones, ahí ya va a ser demasiado contenido, creo. Y todavía nos queda una semana para ir repasando con esto, ¿no? Así que bueno, lo dejamos hasta ahí por ahora. Ya les subo el script del delete, pero ahora sí me gustaría que vayamos a la parte esta de hacer el ejercicio práctico. ¿Bien? ¿Están todos listos? ¿Quieren que tomemos unos 2-3 minutos más hasta que se vayan a buscar algo, agua, un jugo, un café, lo que sea que necesiten? Así estamos todos listos. Y apenas me digan, ya los muestro y así ustedes pueden comenzar. ¿Ok? Bueno, avísenme. Y bueno, si ya están, también vayan poniendo un OK o un pulgarcito arriba, lo que sea, aquí en el chat. ¿Ok? Para saber quiénes ya están y los que necesitan un poquito más de tiempo para acomodarse, lo que sea, me avisan también. ¿Sí? Así largamos con el ejercicio práctico. Este va a ser nuestro último ejercicio práctico. A partir de ahora yo voy a subirles como voy a pedirles como unas actualizaciones de qué es lo que van haciendo. Que vayan contando, estuve trabajando en las clases de mi proyecto, estuve trabajando en la base de datos de mi proyecto, estuve trabajando en solucionar tal cosa que no entendía. Así, ¿bien? Así que este es el último que tenemos. Así que bueno, vamos a ver aquí. ¿Listo? Estamos bien, bien. Ok, vamos a ir. Fíjense, dentro de la plataforma de 1000 programadores, acá le voy a dar a recargar para que lo puedan ver bien. Vayan abriendo un cuaderno de Colab o puede ser hacerlo también en un script, un .py si lo quieren hacer también, porque creo que esta parte la vimos más un poco en cada lugar, ¿no? Un poco en los cuadernos de Colab y un poco de forma local. Les cuento un poco. El ejercicio trata de manejo de archivos, bien, con Python. La idea es la siguiente, les van a entregar, ahí les muestro un poco, ahí les habilito la tarea. ¿Sí? Les van a entregar un archivo CSV que está separado por filas y columnas. ¿Sí? Dentro de cada una de ellas, ahí se los habilito para que lo puedan ver. Dice desafío número 4, módulo 5. ¿Ok? Avísenme si ya lo están pudiendo ver. Así ya, ahí se los acabo de habilitar para que lo puedan ver. ¿Ok? Ahí ingresamos y lo pueden hacer en un archivo .py o lo pueden hacer en un cuaderno de Jupyter, lo que les resulte más cómodo a ustedes. ¿Sí? Bueno, avísenme si lo pudieron ver, así ya lo vemos juntos. Para poder resolverlo, tenemos un tiempo de 35 minutos. Lo único que les pedimos es que a la hora de subir el archivo pongan su nombre y apellido, y si es un cuaderno de Jupyter será .ipnb, y si es un script, un .py. ¿Bien? Lo van a poder subir aquí a la plataforma, en la parte de agregar contenido. Ahí le cambio a vista estudiante esto. Ustedes lo van a poder subir a agregar tarea. A ver si esto no me deja del todo.
¿Cuál es la idea? Le damos un archivo CSV y le pedimos que apliquen unas pequeñas formulitas a cada una de las tablas de esos archivos, ¿sí? Tienen por un lado que sacar el máximo valor, el mínimo valor y el promedio de cada una de esas columnas, ¿sí? Ahí les muestro un poquito de qué se trata. A ver que se me cargue esto. Ahí cambié la vista de estudiante. Y ahora sí, vengo a tareas. Y ya dentro de tareas, el último que les acabo de habilitar es el ejercicio práctico del módulo número 5. Bien, les digo, este es el último que vamos a tener. Dice desafío número 4, módulo 5. Bien. Bueno, abro aquí. Y dentro del práctico tenemos aquí a la derecha el enviar mi tarea, ¿sí? Ahí lo van a poder cargar al archivo. ¿Pero de qué se trata? Tenemos, dice el fichero, y acá cuando le hacen clic o le hacen clic derecho y abrir una nueva pestaña, se les va a descargar cotización CSV, contiene las cotizaciones de la empresa tanto, ¿sí? Y tiene las siguientes columnas. Fíjense, si yo abro esto, dice el nombre, la final, que es el precio de la acción al cierre de la bolsa, el máximo y el mínimo, que son el precio máximo y el precio mínimo de la acción durante una jornada. Por otro lado también tiene el volumen, ¿sí? Tienen final, nombre, final, máximo, mínimo, volumen y el efectivo. El volumen y el efectivo son el volumen al cierre de la bolsa y el efectivo es la capitalización al cierre en miles de euros. ¿Bien? ¿Cuál es la idea? Ustedes tendrán que leer ese fichero que nosotros le acabamos de compartir, esto de cotizaciones CSV, y van a crear un fichero con un nuevo formato, con el mínimo, el máximo y el promedio de cada columna. Es decir, esto tiene valores, ¿ven? Acá tienen sus valores, así, perdón, control Z, acá, tienen sus valores, todos estos que están acá, y tendrán que sacar el valor máximo, el valor mínimo, y el promedio de cada una de las columnas. De la columna de final, de la columna de máximo, de la columna de mínimo, de volumen y de efectivo. Para que al final su archivo CSV quede más o menos estructurado de esta manera. Tienen final, mínimo, máximo, volumen y efectivo, como cada una de las filas, y el mínimo, el máximo y la media, que será en el promedio, para cada una de esas columnas en el archivo original. ¿Bien? Simplemente tenemos que tener esto para poder entregarlo. ¿Sí? Si entregan el script simplemente, ya una vez que yo lo corra, se va a saber si entrega estos valores. Digamos, ya me va a entregar un archivo hecho de esta forma. ¿Sí? Así que bueno, ahí tendrán que agarrar el archivo, ver cada columna, encontrar los valores, compararlos o simplemente guardarlos todos y utilizar algunas funcioncitas que le dé el máximo y el mínimo y ir creando el nuevo archivo con este nuevo formato, ¿no? Pueden utilizar cualquier cosa que necesiten para resolver el ejercicio. La idea es que lo puedan resolver en el tiempo propuesto. Y bueno, no sé si queda alguna duda con respecto a qué es lo que se les pide. No sé, profe, ya cuando lo vea mejor. Bien. Nos vemos. Bien, bien. Estoy aquí entonces. Avísenme si necesitan ayuda. Voy a estar también en el chat, cualquier cosa. Y bueno, de todas formas les dejé un poquito más de tiempo, ¿sí? Les dejé hasta hasta las 11, si no mal recuerdo. Es hasta las 10:59, creo que les había puesto. Sí. Tienen hasta las 11 para poder subirlo. Si lo suben acá, ya saben, es mucho mejor porque fíjense, una vez que yo cambio la vista del profesor, a mí me queda marcado, o a mí me queda más sencillo para poder ver quiénes lo subieron. Yo después voy a tener que hacer algo con lo que subieron al Google Drive y ir pasándolo de a uno que sí lo tienen a los archivos, digamos, que sí los compartieron. Porque fíjense, cuando nosotros hacemos estas tareas y ustedes las suben aquí, me queda de esta forma, digamos, ya me queda puesto
quiénes sí y quiénes no lo pudieron subir acá. Pero bueno, si lo suben al Drive, también lo tenemos en cuenta. El problema es que después yo voy a tener que volver a hacer otras cosas, ¿no? O sea, decir, ah, mira, este sí lo subió, este también, y ir marcándolos aquí, ¿ok? Así que si lo suben acá, mucho mejor. Bueno, estamos entonces, estoy atento al teléfono, cualquier cosa que necesiten, y no se olviden de practicar, ¿sí? Esto que estuvimos viendo hoy. Ya les subo la carpeta esta al Google Drive para que la puedan tener. Y bueno, estamos en contacto. Cualquier cosa que necesiten, cualquier duda que tengan sobre el ejercicio, me avisan. Y bueno, estoy en el grupo de WhatsApp ahí atento para poder ayudarlos. ¿Bien? Bueno, un gusto y bueno, nos estamos viendo la otra semana. Espero que tengan un buen fin de semana.